Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, destacó que la decisión del tribunal que retiró la acción de protección a Radio Pichincha Universal, con lo que podría perder su título habilitante, vulnera el derecho a la libertad de expresión, y en ese sentido calificó a este caso como otra forma más de persecución política por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. De ahí que anunció que presentará una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional. 8 de la mañana con 14 minutos. Licenia, amigos, damos a esta hora la bienvenida y les saludamos cordialmente al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, jurisconsulto, especializado en materia de derechos humanos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo ve usted? Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. ¿Cómo evalúa usted esta situación por la que está atravesando Pichincha Universal, considerando también ya los pronunciamientos que ha habido por parte del relator para la libertad de expresión de la CIDH, el doctor Edison Lanza, en donde él asegura que este pronunciamiento del tribunal en contra de la radio es una medida excesiva y desproporcionada? Buenos días, bienvenido. Buenos días, me parece muy preocupante. Es una medida de restricción directa del ejercicio de la libertad de expresión, no solamente de quienes laboran en el medio de radiodifusión, sino también de los ciudadanos, porque al final la libertad de expresión es un derecho de dos dimensiones. Una dimensión individual, que es esta posibilidad de divulgar la información, las opiniones propias, las creaciones artísticas propias, pero también hay un derecho del colectivo social de acceder a esa información, de acceder a las opiniones, etc. Entonces, me parece muy preocupante. Es claramente un mecanismo de censura frente a expresiones que este medio ha mantenido de carácter crítico. La democracia, todas las expresiones, las que son bien recibidas porque agradan, las que no son bien recibidas porque chocan, deben mantenerse. Eso es lo propio de una democracia, un debate plural, y en un debate plural tiene que haber varias voces. Doctor Albán, buenos días. Le saluda Licenia. ¿Cómo entender este proceso en contra de Radio Pichincha Universal por la opinión de una tercera persona en un ejercicio de libertad de expresión frente a casos como por ejemplo el del canal Teleamazonas, que difundió una en directo de una detención del expresidente Bucarán, que generó obviamente el rechazo generalizado de la población, de la ciudadanía, por la forma como se dio, atentando al derecho a la intimidad, atentando incluso a un proceso que estaba en su fase de indagación, entiendo yo, no se puede hacer en un proceso legal que está en esa primera instancia? ¿Cómo entender que por algo tan sencillo como el ejercicio de la libertad de expresión se pretenda cerrar un medio y no se haga nada, ni se observe siquiera a estas prácticas que se hacen desde otros medios de comunicación, obviamente muchísimo más grandes y que están, de cierta manera, siguiendo la línea gubernamental? Pienso que es importante empezar por aclarar que la libertad de expresión, como todos los demás derechos humanos, no es un derecho ilimitado. Es un derecho que puede tener ciertas restricciones, ciertas limitaciones. Una de las posibles limitaciones es el establecimiento de responsabilidades ulteriores por un ejercicio abusivo y malintencionado de esa libertad de expresión. Pero esa responsabilidad ulterior solamente se puede aplicar al propio emisor de la opinión o de la información. No se puede aplicar una responsabilidad ulterior ni al medio ni a una persona por los puntos de vista de un tercero. Eso en ningún caso sería aceptable desde el punto de vista por lo menos constitucional e internacional de los derechos humanos. La determinación de las responsabilidades ulteriores además debe alcanzar un estándar particular. Ese estándar particular es el estándar denominado de la real malicia. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a través de su jurisprudencia, ha desarrollado este criterio, en virtud del cual hay que acreditar antes de imponer una responsabilidad posterior, a un medio de comunicación o a una persona por un ejercicio abusivo de su libertad de expresión, que actuó con malicia, que sabía que la información que estaba divulgando o bien era falsa, o bien iba a hacer daño, o bien no podía divulgarse, y de todas formas, con ese conocimiento, lo hizo. En este caso,
al menos hasta donde yo conozco, yo no estoy totalmente empapado del procedimiento administrativo que adelantó en su momento Arcotel, ni conozco todos los detalles del debate en el marco de la acción constitucional, pero hasta donde yo conozco nunca existió este análisis sobre la pertinencia de la aplicación de una responsabilidad ulterior al medio de radiodifusión en virtud de una actuación maliciosa. Entonces, no cabría imponer las responsabilidades e insisto, no se trata simplemente de que los medios que no nos gustan los cerramos para que se calle. En práctica tiene que haber un debate plural y los funcionarios públicos, sobre todo, deben escuchar las voces críticas, porque para eso han sido elegidos, para escuchar los puntos de vista sociales y recomponer su conducta, si es que no están actuando de manera acertada, a partir de esa crítica social. La prensa nos ayuda a construir democracia y esa prensa debe estar representada en distintas visiones del país, de la sociedad, del momento histórico, de la economía, etcétera, etcétera. No se puede silenciar a la prensa que no nos adula. En el caso específico de Pichincha Universal, doctor, hay además, digamos, una suerte de obsesión, ¿no? De vincularla además con un proceso político. Ayer la prefecta de Pichincha decía en la rueda de prensa que además, déjeme contarle, no fue cubierta por más de 3 o 4 medios de comunicación, es decir, a ningún otro medio de comunicación de los grandes, de la gran prensa, le interesó cubrir lo que sucede con Pichincha Universal, lo que desde mi punto de vista, no sé si usted coincidirá conmigo, demuestra que desde ciertos sectores también la defensa de la libertad de expresión es bastante selectiva o depende de contra quién sea la consigna, como es el caso de Pichincha Universal. Esto se ajusta también a los tiempos políticos. Esto pasa la misma semana en que se anuncia un binomio presidencial vinculado con la Revolución Ciudadana. Esto pasa la misma semana en que la prefecta va a enfrentar la audiencia de llamamiento a juicio por el caso Rebelión. Y esto pasa la misma semana en que la jueza Camacho saca un pronunciamiento bastante raro, por lo menos. Yo no soy abogado, ya usted nos dará también su comentario sobre el pronunciamiento de la jueza Daniela Camacho, de que hay una sentencia que está ejecutoriada a pesar de que no, digamos, ha transcurrido por todas las instancias de un proceso judicial. Entonces, usted bien decía, los medios de comunicación nos ayudan a fortalecer la democracia, pero acá vemos que hay una consigna contra un solo medio de comunicación, que además es de los pocos medios críticos que tiene este gobierno, porque vemos que hay un gran aparataje mediático privado que está respaldando las tesis gubernamentales. Entonces, creo que a estos pronunciamientos judiciales les viene o les cae bastante mal la vinculación de lo político y la relación que hay entre un tema y otro, doctor. Creo, Alexis, que aquí hay dos componentes. El primero es efectivamente el momento político que estamos viviendo y es simplemente lógico y natural que en un escenario preelectoral haya tensiones que en ningún caso podrían perjudicar el ejercicio de derechos y en ningún caso deberían comprometer la actuación judicial. Los órganos de la justicia deben mantenerse ajenos, lejanos de los vaivenes políticos, no pueden estar condicionados a los momentos políticos ni pueden tomar sus decisiones en virtud de presiones políticas. Una cuestión que vale la pena señalar, pero claro, a nivel social, en lo no judicial, es evidente que va a haber tensiones y que va a haber, en cierta medida, confrontaciones, unas veces abiertas y otras veces solapadas, como pudiera ser el no darle cobertura a una rueda de prensa convocada por determinado funcionario o funcionaria, por poner un ejemplo. Sin embargo, y esto me parece muy importante, el segundo componente alrededor de la cuestión que usted acaba de plantear es que en nuestro país tenemos por costumbre solamente recibir de buen agrado las cosas que nos gusta escuchar, sea porque nos adulan, sea porque provienen de personas que piensan igual que nosotros, sea porque se ataca a aquel que nosotros descalificamos porque le consideramos, voy a decirlo de frente, menos que nosotros en términos ideológicos, en términos económicos, en términos culturales, etcétera. Estamos muy acostumbrados. De influencia, un número de seguidores también, ¿no? Porque correcto. Detalles correcto. De rato son como Entonces, minucias. Yo pienso sinceramente que
es indispensable que empecemos a obrar con honestidad intelectual. Durante el régimen del economista Correa, muchas voces fuimos críticas de ciertas posturas del Poder Ejecutivo y órganos de control que restringían indebidamente la libertad de expresión a través de los concursos de frecuencias, a través de los procedimientos ante la Supercom, etcétera, etcétera. Y la cuestión es, si lo hicimos entonces por Radiovisión, por Teleamazonas o por cualquier otro medio de los que hoy se han convertido un poco en caja de resonancia del poder de turno, ¿por qué no deberíamos hacerlo hoy, si actuamos con honestidad intelectual, respecto de aquellos que antes no eran el objetivo de ese tipo de ataques, pero que hoy lo son, y es muy claro que lo son? Entonces, no se trata de que me caiga bien o mal el directivo de tal o cual radio, o de que la radio obedezca ideológicamente a tal o cual partido, no se trata de eso. En una sociedad democrática hay que escuchar a todos, y este es un espacio, el de ustedes, que le da plataforma a personas que seguramente en la prensa tradicional, como está la situación política en el Ecuador, no la van a tener. No la van a tener. Y esas voces también hay que oírlas, porque esas voces también construyen nuestra sociedad. Entonces, si yo, por lo menos en mi caso, y creo que es el caso de todos los defensores de derechos humanos que queremos actuar de manera recta, he criticado que antes no se respete la libertad de expresión, hoy también tengo que hacerlo. Y eso es lo que el conjunto social no entiende. Entonces, quienes levantan la voz para decir está mal que se pretenda sacar del aire a Radio Pichincha Universal, enseguida son señalados de, claro, es que tiene intereses políticos del lado correísta. Y no es eso. Creo que los que hemos alzado la voz, que lamentablemente no he visto que seamos muchos, hemos sido pocos, pero he visto algunos, la verdad. Los que hemos alzado la voz decía, no necesariamente es porque tenemos una inclinación política particular hacia determinado espectro del plano electoral en este momento, sino porque queremos que esta sea una democracia de verdad y no una democracia en el papel. La Constitución es muy bonita, pero si no se cumple, no sirve de nada. La legislación que regula las telecomunicaciones en este país puede haberse revisado y puede ser técnicamente muy adecuada, pero si no se cumple, entonces no sirve de nada. Y creo que estamos en ese punto en que el revanchismo político nos está conduciendo ya a un espacio terrible en que se pretende separar del grupo social, excluir del grupo social a las personas que piensan diferente. Y eso no es sano. Peor en el nivel de polarización que de todas formas este país sigue viviendo, ¿no? Eso no lo entienden quienes ejercen el poder, que en realidad su legitimidad ahorita es muy baja y que el panorama electoral es tan disperso que no está claro quién va a venir a continuación y que ellos pueden convertirse en el objetivo del siguiente revanchismo. Esto lo que da lugar, doctor, es a una suerte como de ruleta. A mí me preocupa lo que usted acaba de decir en este momento. Lo que acaba de decir el doctor Juan Pablo Albán es algo que a mí como ciudadano, más que como periodista, me preocupa, porque lo que me da la impresión es que esta gente que fue muy crítica durante el periodo anterior no mantuvo su criticidad en estos 3 años de gobierno, como usted sí lo ha hecho, como lo ha hecho la doctora María Dolores Niño, a quien yo también le reconozco y le agradezco sus mensajes de solidaridad y de preocupación por lo que está sucediendo con Pichincha Universal, así como el doctor Cristian Paula, que se han manifestado a través de sus redes sociales, que también son defensores de causas vinculadas a los derechos humanos. Pero esa actitud de gremios, no voy a decir cuáles, pero ya sabemos quiénes, que no han dicho media palabra por lo de Pichincha Universal, desdicen de todo el discurso que defendieron durante los 10 años anteriores. Y lo que me da la impresión es que tanto esos gremios, los medios de comunicación, que hoy no dicen absolutamente nada por la libertad de expresión, y que están además promoviendo un cerco mediático para esas voces que sí hablan aquí y que no tienen espacio en otros lugares, todas estas actitudes, doctor, lo que han hecho es abonar a una suerte de espiral que, como usted bien señala, no va a parar nunca. Y ese revanchismo nunca nos va a permitir llegar a un ideal de búsqueda de justicia plena, sino de venganza y de revancha. Eso a mí me tiene sumamente preocupado, insisto, más que como periodista, como ciudadano. Efectivamente, Alexis, yo creo que como sociedad, del punto al que hemos llegado es bien complejo levantarnos, no digo imposible,
pero eso requiere un poquito más de empatía a nivel social, un poquito más de solidaridad a nivel social, un poquito menos de prejuicio a nivel social. Y en el Ecuador somos bien prejuiciosos, somos muy poco empáticos, somos realmente poco solidarios con la situación del otro. Yo pienso en mi comodidad. No pienso en cómo el otro se siente. Por ejemplo, si ya no tiene la oportunidad de expresar su opinión porque el resto de medios le cierran las puertas. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar un poco en eso, en aprender a ser compasivos, ponernos en los zapatos del otro y entender cómo nos vamos a sentir si estuviéramos en la situación del otro. Eso no hemos aprendido los ecuatorianos a lo largo de toda nuestra vida republicana. Doctor Albán, yo tengo una inquietud respecto al ejercicio de la libertad de expresión. ¿Este ejercicio de la libertad de expresión puede violar otras normas, como por ejemplo en el ámbito legal, en el marco de una investigación previa que se supone debe desarrollarse de manera reservada? Hace pocos días fuimos testigos de la transmisión que yo le decía del Canal del Amazonas, del arresto, de la forma un poco bochornosa que se realizó del expresidente Abdalá Bucaram. Esto está permitido, digo yo, esto no tiene ningún efecto en el ámbito legal, al ser una indagación previa que se debe manejar en el ámbito reservado. Licenia, le contesto lo mismo que a otros 3 medios que me hicieron la misma pregunta, les respondí. Hay normas legales que impedían de manera expresa que el canal de televisión ingrese en el operativo de fiscalía al domicilio de este ciudadano, violentando su privacidad. Esas normas determinan responsabilidades de carácter administrativo y determinan responsabilidades inclusive de carácter penal. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal establece que las actuaciones en el marco de las investigaciones previas, que es lo que en ese momento existía, no se habían formulado cargos, había una investigación previa, son reservadas y que quien las divulgue estará sujeto a una pena de 1 a 3 años. Entonces, primero hay una cuestión de responsabilidad penal de por medio. Segundo, hay normas que rigen la publicidad procesal. Están en el Código Orgánico de la Función Judicial, están en la Constitución de la República. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay límites a la publicidad procesal, primero. Y segundo, que en realidad aquí todavía ni siquiera había proceso. Estábamos en una fase preprocesal. Por ende, las normas sobre la publicidad no estaban en estricto sentido operativas, sino en lo que tiene que ver con la protección de derechos, la intimidad, el honor de las personas, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, nos guste o no, porque yo fui uno de los principales críticos, y ustedes lo conocen, en su momento de la Ley Orgánica de Comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación se ha reformado, no se ha derogado. Se ha reformado, está en vigencia. Y el artículo 25 de esa ley contiene reglas específicas sobre la difusión de información de asuntos judiciales o que comprometen cuestiones judiciales. Normas que no se respetaron en este caso. ¿Quiénes, en mi opinión, tienen que ser investigados para de responsabilidad? Primero, el fiscal o fiscales a cargo de ese operativo. Porque un allanamiento se ejecuta encabezado por un fiscal, con una orden de juez, pero encabezado por un fiscal. La Policía Nacional actúa como órgano auxiliar de la Fiscalía para este tipo de diligencias. La policía es un auxiliar de la justicia. Entonces, quien podía decir, entra o no entra tal persona, no es la Policía Nacional, es el fiscal o los fiscales que hayan estado a cargo de ese operativo. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay que determinar la responsabilidad de las personas dentro de la Fiscalía que comunicaron al canal de televisión que el operativo se llevaría a cabo y le invitaron a estar presente. O, alternativamente, si no fue la Fiscalía la que hizo esto, porque ahí está ida y vuelta, ¿no? Ustedes lo habrán visto, que de lado y lado las titulares de las instituciones se echan la pelota. Hay que investigar a los funcionarios del Ministerio de Gobierno que le informaron al canal que iba a haber el operativo y que le invitaron a estar presente. Pero aparte de ello, creo yo que sí es importante, por lo menos pensemos que efectivamente estamos en un espacio que puede ser autorregulado, el de la ética periodística. Pensemos que es así, porque yo creo que lo más sano sería que los medios se autorregulen. Este tipo de cosas dan la imagen de que no vale que se autorregulen, pero pensemos que es así. Por lo menos debe conducir el escándalo social que esto generó, la reacción pública que esto generó,
en buena parte de la ciudadanía, de todos los espectros y colores, a que el canal reflexione sobre su acción. Y por lo menos emite una disculpa, creo yo. Porque finalmente, sea quien sea, popular o impopular el personaje, todos los ciudadanos tenemos derecho, primero, a nuestra privacidad. Y segundo, a unas garantías de debido proceso. Yo no pienso, como algunos colegas han insinuado, que esto anula la actuación. Creo que no. Pero creo que sí da lugar a reclamos por la afectación de derechos de esta persona. Eso sí. Entonces, pienso que el incidente es por lo menos desafortunado, pero se enmarca en esta secuencia de exhibición pública de ciertos personajes para espectacularizar la lucha contra la corrupción. Y finalmente, qué pena, esto es lo que yo pienso, puede ser que haya gente que piense distinto, pero combatir la corrupción de esa forma, o presionar a los jueces para que se emitan de tal o cual manera y si no sancionarles, o tomar las decisiones en Twitter antes de que siquiera se formulen los cargos, aprovechando que ejerzo un cargo público y tengo a toda la audiencia pendiente de lo que yo digo, también es corrupción. Y la corrupción no se puede combatir con corrupción. El problema es que han convertido la administración de justicia en una suerte como de circo romano, ¿no? Y usted bien decía esta funcionalidad, la utilidad de los medios de comunicación, sobre todo la televisión en este caso específico, para espectacularizar una detención que además resultó en otro bochorno, porque le sacan a Bucaram de la casa, y además el ciudadano portaba grillete, sabían dónde estaba, qué hacía. Se presentaba todos los días a fiscalía. Y le sacan de su cama para llevarlo a un juzgado y después volverlo a su casa nuevamente con prisión domiciliaria, es que realmente es un ridículo. Como ridículo también resultó para muchos de sus colegas, doctor, y quisiera saber su opinión, el pronunciamiento de la jueza Daniela Camacho sobre si la sentencia en el caso Sobornos está o no está ejecutoriada. ¿Cuál es su valoración de lo sucedido el día de ayer? Quisiéramos conocer su criterio. Yo creo que es una actuación, por decirlo menos, lamentable y realmente yo lo lamento, y lo lamento porque yo le conozco a la doctora Daniela Camacho Gerold y siempre le he considerado, dentro del contexto de los jueces de la Corte Nacional, una de las juezas más inteligentes, más valiosas, y me extraña mucho lo que se ha producido, y tengo una sensación horrible, lo digo con toda franqueza, Alex, de que ese oficio en realidad se lo hicieron firmar. Y eso es lo que quiero pensar, que en realidad no es esa la opinión de ella, porque ella es una penalista de mucha experiencia. Antes fue fiscal, además, y fue una excelente fiscal. Excelente fiscal. Entonces, es muy curioso para mí una afirmación de este tipo, porque jurídicamente no tiene sustento. Decir que se encuentra ejecutoriada la decisión cuando todavía hay recursos en trámite. La virtud de la casación, nosotros tenemos el modelo francés, que es el modelo de casación, casser, se traduce del francés al español como anular. La virtud de la decisión es anular la sentencia del inferior por errores de derecho. Eso sí es muy acotado el recurso de casación, pero también por esos mismos errores de derecho pudiera modificarse. Pensemos, por ejemplo, que de los 20 imputados a 3, a 4, se les cambia el grado de participación a cómplice, que por ahí de los 20 imputados a 2 se les determina que en realidad por errores en el uso de los criterios sobre la valoración probatoria contenidos en el COIP, se les atribuyó una responsabilidad que no tienen. Eso todavía puede ocurrir. Entonces la decisión no se encuentra firme, no está ejecutoriada. Es más, no va a estar ejecutoriada el momento en que ya se emitan sobre la casación, porque todavía las partes procesales, tanto la fiscalía como los procesados, tendrían el derecho de solicitarle a la sala de casación que aclare o amplíe el sentido de su decisión. Y recién después de que se hubiera emitido esa aclaración o ampliación, la sentencia pudiera quedar firme. Entonces, jurídicamente, es absurdo lo que se dijo. Me preocupa toda la cadena de eventos atrás. Aparentemente, porque eso no lo han publicado, o se ha filtrado, una consulta del Consejo Electoral al Consejo de la Judicatura, entiendo. Entiendo que el Consejo de la Judicatura a su vez traslada a la Presidencia de la Corte y la Presidencia de la Corte a la Presidencia de la Sala
La presidencia de la sala responde el 17 de agosto, pero ayer recula. Ustedes habrán visto el segundo oficio, el de fecha de ayer, Claro. donde la doctora Camacho dice, bueno, en realidad, esto está en conocimiento de una sala de casación. Y usted tiene que preguntarle, le dice a la presidenta de la Corte Nacional, a quien preside, al ponente de esa sala de casación. Efectivamente así es. Y ahora habrá que ver cuál es la respuesta que el doctor de la cadena va a dar. Pero en todo caso, creo que hay una serie de eventos desafortunados, jugando un poco con las palabras con esta obra clásica, en que no me explico yo cómo se emite una opinión antitécnica, antijurídica, por parte de una de las juezas más técnicas de la Corte. Y para mí hay esta sensación horrible de que la hicieron firmar esto. Doctor Albán, en este tema yo tengo una inquietud. ¿Es legal la constitución de un tribunal de casación con jueces o con jueces encargados? Y más aún que se conforme un tribunal de esta naturaleza en medio de un concurso de jueces que de una u otra forma podría presionar a este grupo de magistrados a que emita o no un pronunciamiento no necesariamente pegado a derecho. Yesenia, la respuesta corta es no. No. No hablemos de la expresión legal, pero no es jurídico. El derecho internacional determina que las garantías de independencia judicial tienen que ver con los procesos de designación, con la estabilidad en el cumplimiento de las funciones y con la forma en que se aplica la potestad disciplinaria respecto de los jueces. Y en el caso de los jueces temporales no hay garantía de independencia. Y no hay garantía de independencia porque como no tienen un periodo de duración en funciones y no saben cuándo se van, están sujetos a cualquier forma de presión. Más todavía, si es que esos jueces, que son temporales, pretenden volverse permanentes. Porque hasta donde yo tengo conocimiento, algunos de los que son hoy jueces temporales se han presentado en el marco del concurso para poder quedarse en forma permanente en la Corte. Yo eso, la temporalidad de los jueces y los riesgos que para la independencia judicial implica, no en estos casos políticamente cargados, en todos, absolutamente todos los casos que conoce la Corte, lo he denunciado ante el relator sobre independencia judicial de las Naciones Unidas desde que pasó, Luis. Y creo sinceramente que ya es el momento de que la Corte Constitucional se emita sobre la acción de inconstitucionalidad respecto del reglamento para la evaluación y remoción, finalmente, de jueces de la Corte Nacional. Porque la Corte Constitucional tiene ese pendiente hace bastante rato. Y yo me pregunto, ¿cuál es la eficacia de la decisión de la más alta Corte de Justicia del Ecuador, que es la Corte Constitucional? En un momento en que ya estén designados los nuevos jueces. Yo no creo que la función de un órgano de control constitucional, con todo el respeto y todo el aprecio, además, que tengo profundo por muchos de los miembros de esa Corte con quienes he tenido la fortuna de interactuar profesionalmente o ser estudiante, como en el caso del doctor Salgado. ¿Cuál es el efecto, decía, de que una sentencia de un organismo judicial llegue después de que ya no hay nada más que hacer? El rol del órgano de control constitucional no es solamente hacer el recuento de los daños y disponer el pago de una indemnización, tal vez. Es también prevenir la afectación de derechos. No los de los exjueces, los de los ciudadanos. Están velando por los derechos de los ciudadanos. Esa temporalidad de la gran mayoría de la Corte Nacional en este momento nos pone en riesgo a todos. Yo sé que el Consejo de la Judicatura que yo integré no fue muy lucido, pero no trastabillamos de la manera que el Consejo de la Judicatura actual lo está haciendo, en algo que para mí es simplemente una fachada de institucionalidad, pero que no es verdadera institucionalidad. Y no tengo ningún empacho en decirlo, porque la doctora Maldonado ya ha tenido la gentileza de referirse a mí de manera directa. Yo me refiero también de manera directa al Consejo. Están errando. Porque la justicia debe ser la institución más sólida en una sociedad democrática. Y esto es una fachada. Todo es una fachada. Las comisiones de notables, sobre todo, notables con casos ante la Corte, evaluando las cosas. Eso, sobre todo, es una fachada. A la universidad en la que yo enseño, llegó la propuesta de que académicos vayamos a hacer veeduría. Y yo no me presenté.
y no me presenté porque yo tengo casos pendientes ante la Corte Nacional y no sería honesto que me presente. ¿Cómo evalúo yo a los jueces que tienen que decidir mis causas? No puedo. Entonces, creo que todo en realidad, en este momento, a nivel de la Corte Nacional de Justicia, es problemático. Y eso no debe solamente desanimarnos, debe impulsarnos a actuar. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Albán Alencastro. Sin duda muy didáctico siempre conversar con el doctor Albán. Gracias a usted. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.